El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor nos ilumina en este acontecimiento que celebramos como Iglesia, Nuestra Señora de la Evangelización. María nos muestra que ella, Madre del Evangelio vivo, Jesucristo, se anuncia bajo la acción del Espíritu, y el efecto que causa esa gracia de ser portadores del Espíritu se expresa en las actitudes de vivir como hijos, como hijas de Dios, de vivir llenos del Espíritu para manifestar la alegría que evoca hoy Isabel en aquella criatura que llevaba en su vientre. Miremos cómo nosotros podemos también ser evangelizadores, ser portadores de noticias, de esa buena nueva del reino de Dios, que se convierte en nosotros también en una manera de vida, porque el que porta una buena noticia también vive la alegría de evangelizar. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles evoca una reunión como si fuera la iglesia, es la iglesia. Dice que reunidos estaban todos en Jerusalén, y allí acontece el Pentecostés, lo que nosotros vamos a celebrar también pronto, donde evoca la primera actitud, la reunión, cuando dice oraban en común, la oración en común. Orar en común nos expone o nos pone delante de la presencia de Dios para que el Espíritu Santo tome nuestra vida, para que el Espíritu Santo llene nuestro corazón. Y dice el texto: se llenaron todos del Espíritu Santo, se llenaron todos del Espíritu Santo. Y la otra acción del Espíritu dice: cada uno hablaba en lenguas extranjeras, y cada uno en la lengua que el Espíritu le sugiriera, que el Espíritu le sugiere.
Primer aspecto, la oración. El punto de partida de la buena noticia es la actitud orante que clama el Espíritu. El Espíritu, como decíamos la semana pasada, es Espíritu de verdad, es Espíritu defensor, es el Espíritu que muestra la realidad del Padre y del Hijo, que revela la voluntad de Dios. El Evangelio es esa buena noticia que manifiesta cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios es también tener la actitud de comprender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la actitud orante? ¿Qué significa la actitud orante ante una buena noticia? Es preguntarse primero, ¿qué me hace decir el Evangelio? ¿Recuerdan ustedes los pasos de la Lección Divina, no? 4. La primera es la lectura, ¿verdad? Y donde yo le pregunto a la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? La segunda parte es la meditación, ¿verdad? Donde pregunto, ¿qué me dice la palabra? Una cosa es, ¿qué dice la palabra? Y la segunda es, ¿qué me dice la palabra? Y la tercera actitud es la oración. ¿Qué me hace decir la palabra? ¿Qué me hace decir la palabra? Y aquí dice que ellos estaban orando. La iglesia se dedica a orar en común, en unidad. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Lo decimos también en la plegaria. Cuando hacemos la doxología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, es gracias al Espíritu que nosotros vivimos el carisma de la fraternidad, el carisma de la iglesia, el carisma de sentirnos hermanos. Es el Espíritu el que nos hace ponernos de acuerdo para orar unos por otros. Eso es Evangelio también. Eso es buena noticia. La alegría de ser hermanos, la alegría de vivir como hermanos, nos hace a nosotros ser portadores de una buena noticia. La desintegración de la fraternidad, el no sentirnos hermanos unos de otros, primero no nos capacita para orar, no nos hace ponernos de acuerdo para clamarle a Dios, y tampoco nosotros estamos dando testimonio de la buena noticia. Y la cuarta actitud de la lectura orante de la palabra es la contemplación. ¿Qué se hace? Acción. La contemplación no es quedarse quietos, sino que te preguntas, ¿a qué me hace o qué me hace vivir la palabra hoy? ¿A qué me compromete la palabra? ¿A qué me compromete? Es decir, que ustedes ven desde la oración hasta la contemplación, en esos 4 pasos, son experiencias vitales que nos hacen dinamizar nuestra actitud frente a la palabra. María es lo que hace. Miren, ya lo llevaremos hoy a través del texto del Evangelio que escuchamos, cómo María dinamiza la palabra en su vida. En la segunda actitud, la primera es una disposición de la oración, donde el Espíritu Santo nos mueve como hermanos a orar en comunión, en unidad. Nos hace ponernos de acuerdo. La segunda actitud es que nos da conciencia de hijos. Conciencia de hijos. Y una conciencia de hijos ante la palabra de Dios es que recibimos de Dios siempre una palabra que es buena noticia para nosotros. Un hijo esperaría de sus padres una palabra
que no sea buena noticia? ¿Usted esperaría una ofensa de su padre, de su madre? ¿Usted esperaría una actitud ofensiva, agresiva de la boca de su padre o su madre? No. San Pablo dice, como son hijos de Dios, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que dice o que clama, papá. Y dice, así no son esclavos, sino hijos. Y si eres hijo, eres también heredero del reino de Dios. Hijos. La conciencia de hijos nos debe llevar a actuar como Él. Cuando uno estudia en el colegio de sus padres, donde ellos estudiaron, y por casualidad está aquel profesor de años ahí, y te conoció a ti y ahora conoce a tus hijos, y si tú tuviste una buena actitud en el colegio y tu hijo o tu hija es igual, ¿qué dice ese profesor? Se parece a la mamá, de tal palo a tal astilla. Se parece al papá o a la mamá. Pues así debe ser cuando usted tiene a Dios y cree que usted es hija, es hijo de Dios. Cuando usted ama, la gente le ama como Dios ama. Cuando usted perdona, deberán decir, perdona como Dios perdona. El problema es, ¿usted ama como Dios ama? ¿Usted perdona cuanto Dios le ha perdonado a usted? Ser conscientes de ser hijos de Dios es también una buena noticia. Cuando usted es hija, cuando usted es hijo de Dios, no vive una vida trágica, no vive una vida en desgracia. Aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades, es que Dios es más grande que sus problemas. Es que Dios se ha comprometido con usted y le ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días. No es cualquier promesa de Dios, no es cualquier compromiso. ¿Y sabe cómo responde Dios ante esa promesa? Con fidelidad. Siempre está allí, siempre está allí. Es que Él nos ha dicho, cada vez que ustedes pidan en mi nombre, yo se los concederé. Cada vez que ustedes le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los va a conceder. Eso es conciencia de hijo. Mire la actitud de un hijo cuando va ante sus padres a pedir algo. Lo hace con la confianza plena de que como lo conocen, Él le va a dar. Uno no va a pedirle a alguien que sabe que no le va a dar. Pide porque sabe que tiene, pero también pide porque sabe que tiene una actitud generosa de dar. Y eso debe ser la actitud nuestra cuando nos acercamos a Él, cuando nos acercamos al Padre, cuando invocamos al Espíritu, pero cuando nos acercamos a Jesús con conciencia de hijo. Hay que recuperar la conciencia de hijo. Aunque usted se haya equivocado, no es un esclavo, es un hijo de Dios. Aunque usted haya cometido errores, ante Dios tiene la posibilidad del perdón. Y por eso usted merece el trato de hijo o de hija de Dios. Cada uno examine con qué conciencia se acerca ante Dios, con qué actitud se acerca ante Dios, con una actitud amenazante, creyendo de que Dios está presto a ver a qué hora le mande el látigo. No, Dios siempre nos trata con esa conciencia
de que Él es nuestro Padre. Por eso al pueblo de Israel le dice, esta es la nueva alianza que voy a sellar con ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Jesús le dice al pueblo de Israel, le dice a los judíos, le dice a los discípulos, cómo tienen que relacionarse con Él. Dice, díganle, papá, Padre mío, que estás en el cielo. Y va desarrollando esa oración con plena. La oración del Padre Nuestro es la oración más plena de conciencia de que te estás acercando como hijo o como hija de Dios. ¿Qué efectos causa el Evangelio en nuestra vida? Mire, la primera actitud dinámica del Evangelio, el Evangelio no es muerto. El Evangelio no nos hace cruzarnos de brazos y de piernas. El Evangelio nos pone en camino. Primera actitud, María se puso en camino y se fue a toda prisa. Ponerse en camino es la actitud de salir cada día a anunciar la buena noticia. Les pregunto, pero se responden para ustedes. Las palabras que dices en el día a día son buena noticia. Es evangelio. Es más, el evangelio se hace vida en ti. Y la misma pregunta para los hermanos que están conectados en la plataforma. ¿El evangelio hace efecto en tu boca? ¿En tu oído? Entra a tus oídos, entra a tu corazón y te hace pronunciar, porque recuerda que la palabra de Dios dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Pues, ¿a dónde llega ese evangelio? O entra por aquí y sale por cualquier hueco. Es la actitud de María de ponerse en camino ante la noticia que ha recibido de que será la madre de Dios, de que será la portadora del evangelio de la vida. Ella sale a toda prisa. Dice, a toda prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. No es perezosa, ¿no? Ay, ¿qué tal salir corriendo, no? Y pensar que tengo que subir el cerro. No, sale a prisa, pronta. Es la actitud urgente de evangelizar. Necesitamos evangelizar, necesitamos llenar nuestra sociedad, llenar nuestro distrito, llenar nuestra familia de buenas noticias, del evangelio de la vida. Necesitamos estar urgentes, pero para eso el Papa Francisco dice, no hay que poner cara de funeraria, hay que tener alegría para anunciar el evangelio. Miren, porque esa es la segunda actitud. Dice, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, le dice Isabel, dice, la criatura saltó en mi vientre. Y dice, Isabel se llenó del Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu, cuando tú tienes el Evangelio vivo en tu vida, encarnado en tu vida, la persona se llena del Espíritu. Porque la palabra que pronuncias es la acción del Espíritu en tu vida. Y miren cómo causa esto. Dice, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría. No es una alegría epidérmica, así, te ríes, ya, no, va en el interior. Ya les he dicho a ustedes, la alegría la alegría de la fe, la alegría cristiana, es la certeza de que Dios está contigo. Esa es la alegría del Evangelio. Es la plena convicción, es la certeza de que Dios nunca te abandona. Por eso María dice,
Proclama mi alma la grandeza de Dios. Y mire, se alegra mi espíritu en Dios que me salva. Es decir, el fruto de que usted es un evangelizador y que del evangelio está causando el efecto necesario en su vida, es que en usted hay alegría. Y la alegría causa esperanza. Y la alegría causa dinamismo, nos desinstala, nos mueve a salir con prontitud a anunciar esa buena noticia. Imagínese usted, si uno el chisme lo pregona, ¿cómo será una buena noticia en la vida de uno? Usted sale alegre. Si a usted le dicen, ahorró para comprar una casa, un departamento, ¿no? Y le dicen, le aprobamos el crédito para que usted compre su departamento. Usted sale feliz. Tengo una buena noticia que contarte. Voy a tener apartamento, voy a tener casa. ¿Cómo será la alegría de vivir? ¿Cómo será usted contagiando con su alegría de vivir a los demás? Porque Dios le ha dado una buena noticia. Y ojalá que hoy esta buena noticia haga en usted, causa alegría y haga de usted un evangelizador. Amén.